Hola, buenas tardes España, Portugal, buenos días América. Nos encontramos en la sede de la Universidad Intercontinental de la Empresa, aquí en La Coruña, una de las sedes que tiene esta universidad, y nos encontramos en el marco de la cátedra AECA Abanca y de la Universidad Intercontinental de la Empresa, en las actividades que habitualmente solemos desarrollar en esta cátedra, desde actividades formativas, de congresos, trabajos de investigación también y algunos webinars que ya llevamos realizando en estos últimos meses. Yo soy Manuel Rodríguez López, el director de la cátedra, y la ponencia que vamos a tener hoy es bajo el título del mundo del coste al mundo del valor. El ponente es un profesional y académico. No suele ser muy habitual que una persona pueda unar tanto conocimiento desde el punto de vista académico como también desde el punto de vista profesional. Tiene una amplia experiencia. Es José Luis Iglesias Sánchez. José Luis Iglesias Sánchez es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, es catedrático, ahora jubilado, de la Universidad de Vigo, es también miembro de la Comisión de Contabilidad de Gestión de AECA, tiene un amplio currículum profesional, es académico, auditor, ha asesorado a muchas empresas, además de tener también una dilatada producción científica, desde haber dirigido varias tesis doctorales, tanto en España como en otros países, así como también artículos publicados en revistas de primer nivel y libros sobre materia diversa en contabilidad de gestión, contabilidad de costes y estrategia. Por no ocupar más tiempo en la presentación de su dilatado currículum, es mejor escucharle a él, y la duración de la presentación será más o menos sobre unos 60 minutos. Dejaremos después una parte para un coloquio de preguntas, dudas que se puedan plantear, y durante su intervención tenéis el chat en donde se puede ir haciendo cualquier tipo de duda, pregunta o anotación que queráis resaltar. Por supuesto, la presentación que nos hará hoy el ponente la tendréis después también a vuestra disposición, como también podéis tener el contacto directo con el ponente por si queréis profundizar o seguir avanzando en esta línea tan interesante del ámbito de la contabilidad de gestión. Luis, muchas gracias por estar aquí, acompañándonos hoy a todos nosotros en esta charla, y también a los asistentes y a los que estéis aquí presentes. Sin más, José Luis, cuando quieras. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias a todos, gracias al ponente, al que me presentó, y gracias a la Escuela de Negocios. Voy a explicar unos temas que he visto que en la empresa es muy necesario, no solamente para desarrollar el día a día, sino también para planificar, planificación estratégica, toma de decisiones, etcétera, etcétera. Esto que voy a explicar lo tengo yo también escrito, libros del año 2022, 2023, la mejor excelente, la eficiencia global, y un documento que he hecho ahora en AECA, siendo ponente, de planificación estratégica de la empresa. Por lo tanto, digamos que aquellas personas que estén interesadas en profundizar más en los temas tienen esta documentación adicional. Yo voy a empezar por el mundo del coste, analizando toda la problemática que dicho mundo origina dentro de la empresa. Explicaré cómo se soluciona todo este problema
a través del mundo del valor y, si me da tiempo, haré una aplicación estratégica del mundo del valor en la empresa. Bien, el mundo del coste, como lo dice su palabra, es un mundo en donde el flujo de costes dentro de la empresa fluye de la siguiente manera. Tenemos los tres elementos del coste, que son los materiales, la mano de obra y los costes indirectos, que forman parte de los productos en curso. Se calcula el coste de los productos en curso a través de sumando estos tres elementos. Terminan de fabricar, pasan al almacén y cuando se venden pasa todo esto a la cuenta de resultados. Aquí vemos la cuenta de resultados al final, en donde vemos el coste de los productos vendidos. Por tanto, el coste de los productos vendidos en una cuenta de resultados está formado por los materiales, la mano de obra y los costes indirectos de aquellos productos que se han vendido, que enfrentados al ingreso obtenemos el margen bruto. Esto, digamos, que es una cuenta de resultados fundamental, promocionado por todas las normas de contabilidad, etc. Luego hay unos costes que no forman parte de esa corriente de costes de producto, que son los costes del periodo, que son los llamados costes comerciales y costes de administración, que pasan directamente a la cuenta de resultados. No, estos costes no forman parte de los almacenes de productos terminados ni productos en curso, pasan directamente a la cuenta de resultados. Pues esta es una cuenta de resultados que aparentemente es muy bonita, muy esquemática, pero hay una magnitud que vamos a declarar, a hablar de ella, que es el coste de los productos vendidos. Yo considero que es una magnitud totalmente subjetiva. Bien, esa cuenta de resultados que hemos visto antes, esta de aquí, la he formalizado a través de una fórmula matemática en donde vemos que esa cuenta de resultados que aparentemente presentan las empresas y los directivos de las empresas analizan sobre esa cuenta de resultados y toman decisiones, es una cuenta que tiene muchos problemas. El resultado de la empresa, el resultado antes de impuestos, antes del impuesto de sociedades, está formado por las unidades vendidas menos multiplicado por el precio menos los costes totalmente variables, restándole todos los costes fijos y sumándole la diferencia entre la cantidad fabricada y cantidad vendida por un coste indirecto fijo de fabricación. Con lo cual vemos que en este tipo de empresas, cuando las unidades fabricadas no son iguales a las unidades vendidas, es decir, cuando la empresa incrementa sus stocks de productos en curso y productos terminados, ¿qué le pasa a la cuenta de resultados? Que la cuenta de resultados de manera artificial aumenta. No porque se haya hecho una buena gestión, al contrario, haciendo una mala gestión se puede mejorar la cuenta de resultados. Basta con que una empresa fabrique más de lo que venda, porque parte de los activos fijos de fabricación y esa mano de obra se activan y forman parte, están en el activo del balance, formando parte del valor de la producción en curso y de productos terminados. Por lo tanto, de manera artificial estamos influyendo en el resultado. Eso tiene muchísimas consecuencias que luego vamos a ver. Solamente cuando la cantidad producida y la cantidad vendida es igual, es decir, que la empresa fabrica para vender y no fabrica para stock, automáticamente esa cuenta de resultados, digamos que daría un resultado correcto. Pero solamente en ese caso. En el caso de que aumente la producción, se inflan los beneficios y en caso de que disminuye la producción con respecto a las unidades vendidas, disminuyen los beneficios.
Tengo un ejemplo aquí, que ya lo veréis con calma en casa, en donde vemos que una empresa tan sencilla, con materiales 10 unidades por producto, el producto se vende en 110. Vemos en este ejemplo en donde en un mes que se fabrican 100 unidades y se venden 100 unidades, la empresa pierde 1000. Y en el mes en que se fabrican 100 unidades, 150 unidades y se venden 100, la empresa en cambio gana 2.500. Ese es el efecto de la activación de los costes indirectos fijos de fabricación y de la mano de obra. Y en cambio al año siguiente, como la empresa no puede estar creciendo constantemente sus stocks, viene un directivo, por ejemplo, nuevo, porque hay problemas de tesorería, trata de ajustar la producción a las ventas y como ya había productos fabricados del mes anterior ajusta la producción en el tercer mes y por ajustar la producción resulta que se pierden 4.500. Por lo tanto, veis que la cuenta de resultados fluctúa en cuanto al resultado como consecuencia de las fluctuaciones en el nivel de producción. Entonces, dado que se está calculando el coste del producto como suma de tres conceptos, materiales, mano de obra y costes indirectos, es un coste de producto. Si analizamos a fondo este agregado de elementos, nos veremos que se está partiendo de un error muy conceptual, que es que a costes que varían por unidad fabricada, como es los materiales, cuanto más unidades fabrico, más materiales consumo. A esos costes que varían por unidad se le suman costes que varían por tiempo. La mano de obra no se paga por unidad fabricada en las empresas, se paga por tiempo, por mes, etc. Las amortizaciones de los equipos industriales no se pagan por unidad fabricada, se pagan por tiempo. Entonces el mundo del coste, cuando calcula el coste de los productos, está sumando a costes que varían por unidad fabricada con costes que varían por tiempo. Y esa es una aberración matemática, es como sumar gatos con perros, ¿está claro? Entonces, la pregunta que tenemos aquí es que en el mundo del coste, siempre a la hora de tomar decisiones, si vender o no vender un producto, si aceptar o no un cliente, etcétera, etcétera, vemos que hay tres datos con respecto al coste de los productos o de los servicios que prestamos. El precio neto de venta, que es un precio que está en el mercado. El coste del producto, que lo calcula la empresa, sumando a los costes totalmente variables, como es los materiales, costes que varían por tiempo y no por unidad, forman el coste del producto y obtenemos el margen bruto. Y la pregunta que yo planteo ¿es el coste del producto de las tres magnitudes que hay ahí, precio, coste, margen, es el coste del producto una variable objetiva o subjetiva? Es una variable subjetiva, porque depende de cómo yo reparta los gastos generales de fábrica hacia los productos. Entonces, es tan objetiva porque da la sensación de que si yo dejo, imaginaros un producto cuyo margen bruto sea negativo, es decir, que el coste de fabricación sea superior al precio neto de venta. Da la sensación de que ese producto no lo podemos seguir fabricando porque perdemos en el producto. Su coste es superior al precio de venta. Pero la pregunta es, ¿y si yo dejo de fabricar ese producto, gano o pierdo? Si fabricando el producto, según este mundo del coste, me pierdo 10, por ejemplo, y si dejo de fabricarlo, me ahorro los 10, no pierdo 10 o gano. Lo que tenemos que plantearnos es, si yo dejo de fabricar un producto, pierdo el ingreso, porque no lo vendo. ¿Y qué ahorro? De todo este coste, ¿qué ahorro? Ahorro solamente el coste de los materiales, porque la mano de obra que tengo fija
esa no me la ahorro, la tengo que soportar. Las amortizaciones de las máquinas las tengo que soportar. Por lo tanto, si vemos que el coste del producto es una magnitud totalmente subjetiva. Esto nos lleva a que muchas empresas tratan de maximizar sus beneficios tratando de optimizar la planta de fabricación. Dice, cuanto más fabrique, cuanto más aproveche la capacidad de producción instalada, menos será el coste del producto, porque los costes fijos de la planta industrial repartidos entre un número mayor de productos, le toca a cada producto menos cantidad. Y entonces abarato los costes. Esto lleva a muchas empresas a aprovechar al máximo los excesos de capacidad y producir. Utilizan, aumentando el volumen de producción. Porque el planteamiento del mundo del coste es, si yo tengo un nivel de actividad bajo, mi coste del producto es alto, porque los mismos costes fijos de la planta de fabricación las asigno a menos cantidad de productos. Por lo tanto, le toca por cada producto mayor cantidad. Entonces, si el nivel de actividad es bajo, el coste del producto es alto, y si el coste del producto es alto, yo tendré que fijar precios altos. Pero si mis precios son superiores a los precios del mercado, automáticamente dejo de vender. Y entonces volvemos a entrar de nuevo, es un bucle. Volvemos a entrar en un menor nivel de actividad, porque dejamos de vender, cada vez fabricamos menos. Este es el mundo al que nos lleva el mundo del coste. Entonces, el sistema del coste de absorción, cuyos resultados no varían con las ventas, sino que también varían con el número de unidades fabricadas, esto incentiva la creación de stock, porque como quiera ahorrar costes, es decir, quiero que mis productos tengan un coste lo más bajo posible, automáticamente aprovecho al máximo la capacidad de producción y fabrico todo lo que pueda. Así, a más productos, es el mismo coste a repartir, cuanto más productos, menor coste por unidad fabricada. Por lo tanto, estamos incentivando la creación de stocks. Por otra parte, existen los llamados sistemas de costes estándar que tienen un enfoque local. El mundo de la empresa, como luego veremos, es un mundo de variables totalmente dependientes. Hay interrelaciones entre las diferentes áreas de una organización y por lo tanto no podemos adaptar enfoques locales, optimizar las partes de un todo. Eso también nos lleva a ineficiencias locales y luego hay otros modelos, el just in time, el total quality management, el TOC, que es teoría de las limitaciones, etcétera, cuando se enfocan como técnicas y no como filosofías globales de dirección, también nos llevan a entrar en el mismo problema. Los diferentes sistemas logísticos que surgen del mundo del coste nos llevan también a la creación de ineficiencias. Digamos que en el mundo del coste, como ocurre que los accionistas de la empresa montan su empresa para ganar dinero y contratan a directivos que a veces le dan incentivos cuanto más gane la empresa, entonces, como sabemos que la forma de medir el resultado es a través del sistema de costes que hemos planteado antes, si me van a medir por el sistema de costes que aumento los beneficios cuanto mayor sea la producción con respecto a lo que venda, automáticamente, si se dan estas tres condiciones, si los accionistas desean obtener beneficios, si yo mido los beneficios a través de ese modelo contable, y si los directivos también tienen incentivos en presentar a sus accionistas buenos beneficios, automáticamente la producción de la planta se ajusta al máximo de producción. ¿Qué ocurre?
Si yo ajusto la producción a la máxima capacidad de producción de mis equipos y la demanda del mercado es inferior a esa capacidad de producción, me encuentro de que me va a aumentar las existencias de productos en curso y productos terminados. Si por otra parte los altos niveles de inventario tienen un coste porque yo tengo que financiar ese incremento del capital circulante operativo, tengo que financiarlo, me van a aumentar los gastos financieros, porque yo tengo que financiar, tengo que recurrir al crédito. O por otra parte, si yo aumento los productos en curso y productos terminados de espaldas al mercado y centrándome en la capacidad de producción de la planta, me va a encontrar de que si la competencia va introduciendo productos mejorados, innovaciones, etcétera, o cambio de diseños, automáticamente, a pesar de que tengo grandes inventarios, yo dejo de vender. Es como una tienda que compra mucha ropa para vender y se llena porque tiene descuentos de sus proveedores y luego cambia de moda. Automáticamente en la temporada siguiente no vende. O para dar salida tendrá que rebajar en el precio. Entonces vemos que a pesar de todo la empresa pierde ventas. Por un lado, este mundo nos lleva a que aumentan los costes financieros, a que la empresa pierde ventas y por lo tanto el beneficio va a disminuir. Si operamos de espaldas al mercado, automáticamente el beneficio disminuye. Entonces, ¿cuál es el dilema que tenemos aquí? Que en las escuelas, fundamentalmente, se explica en el área de contabilidad las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados. Son normas que se pensaron no para el directivo que tiene que tomar decisiones todos los días en la empresa, sino para informar a terceras personas y no defraudarlos ni hacerles trampa. Entonces, esa información a los usuarios que se ajusta a los principios de contabilidad generalmente aceptados no están apoyadas en el mundo del valor, en criterios económicos, son criterios contables que no tienen nada que ver con criterios económicos. Pero como en la empresa, aparte de informar a los usuarios externos que tienen interés en conocer la marcha de la empresa, hay que informar también a los usuarios internos, que son los que toman decisiones en la empresa, hay que informarles de otra manera. Por eso, la información a los usuarios internos, que son los que toman decisiones dentro de la empresa, no pueden basarse en principios y contabilidad generalmente aceptados. Tienen que basarse necesariamente en principios económicos. ¿De acuerdo? Bien, esto nos lleva a que el mundo del coste plantea bastantes problemas dentro de la empresa. Entonces tenemos que ir al mundo del valor. El mundo del valor, ¿en qué se basa? En que la empresa no está formada por compartimentos estancos, está todo interrelacionado. Estamos viviendo en un mundo de variables dependientes. Lo que yo haga influye en vosotros, lo que hagáis vosotros influye en mí, etc. Y en la empresa exactamente lo mismo. Imaginaros una empresa de conservas, por ejemplo, que fabrica mejillón. Hay unos inputs, que es el mejillón, un proceso, una línea y un output. Luego también fabrica atún. Input, que sería el atún, el proceso del atún y el output, etcétera. Eso todo al final va a lo que se llama la esterilización. Hay que esterilizar todos estos productos. Todo esto está interrelacionado. Y una vez que se esterilice, al final va al almacén a empacarse, a meter en cajas de cartón, en estuches, etcétera, etcétera. Todo está interrelacionado. Por eso decimos aquí que hay variables dependientes y que si tratamos de maximizar la producción en una de las áreas locales, provocamos distorsiones, provocamos el caos, ¿no? Entonces, el mundo del valor parte
de unas hipótesis totalmente distintas al mundo del coste. Decimos, hay 3 hipótesis básicas. Dice, toda empresa se crea para conseguir una meta. ¿Y cuál puede ser la meta de una empresa? Hablamos de empresas lucrativas. Pues la meta de la empresa es ganar más dinero ahora y en el futuro a través de las ventas, no a través de la producción. ¿Está claro? Pero para conseguir la meta de la empresa hay que cumplir una serie de condiciones. Tenemos que satisfacer a los clientes, dándole un precio, dándole diseño, dándole calidad. Tenemos que atender a los proveedores, cumpliendo sus obligaciones de pago. Tendremos que cumplir con las normas estatales, medioambientales, etcétera, etcétera. Es decir, que para conseguir esa meta hay muchísimas condiciones que debemos cumplir. Pero lo que no debemos confundir es la condición que yo debo cumplir con la meta. Ese es el error que solemos decir, es que el objetivo de la empresa es satisfacer a los clientes. No, eso no es el objetivo, es ganar dinero. Lo que pasa es que para ganar dinero tienes que satisfacer al cliente, darle un precio, darle una respuesta rápida, etcétera, etcétera. Otra hipótesis es que la empresa es un sistema de variables dependientes. Y en todo sistema de variables dependientes, el resultado depende de muy pocas variables. Y luego, que son las llamadas limitaciones. Por tanto, son 3 hipótesis fundamentales que nos marcan el cambio de paradigma. Luego tenemos las medidas operativas. Me teníais que preguntar, si nosotros eliminamos el coste en las empresas, ya no se calcula el coste del producto, ¿cómo hacemos para dirigir una empresa? Pues en vez del coste, vamos a tener 3 medidas, las llamadas medidas operativas. Tenemos en primer lugar el valor generado. El valor generado serían los ingresos netos. No son las ventas netas, el ingreso neto. Es decir, hay zonas de ventas distintas, la zona A, zona B, en donde las comisiones a vendedores pueden cambiar, los portes cambian. Entonces, a las ventas netas le resto las comisiones a los vendedores, los portes e incluso a veces el punto muerto, el punto verde que se llama, y nos da el ingreso neto. Ese es el ingreso neto. A ese ingreso neto le quito todos los costes totalmente variables que varían por unidad, como pueden ser los materiales de los productos que yo estoy fabricando, y yo tengo lo que se llama el valor generado. Luego hay otra inversión, otra medida importantísima, que es la inversión operativa, que son el saldo de clientes, las existencias de productos en curso, productos terminados, los deudores, y a todo eso le restamos la parte que financian los proveedores de manera gratuita y nos daría una inversión operativa. Y por último tenemos los llamados gastos operativos. Y con esas 3 medidas ya veremos lo que podemos hacer. Y luego tenemos el proceso de decisión, que está formado por 5 pasos. Primero, tenemos que identificar qué es lo que nos limita, es decir, para ganar dinero, qué es lo que nos limita, qué problemas tenemos. Y una vez que identificamos la limitación, tenemos que gestionarla eficientemente. Otro paso sería subordinar todo a la decisión anterior y un último paso sería, ya lo hemos hecho bien, elevar la limitación. Bueno, pues esto lo explico aquí. Entonces, estas 3 medidas operativas, que son gastos operativos, inversiones operativas y valor generado, son fundamentales. El mundo del coste se centra mucho en el gasto operativo. Hay que reducir gastos como sea. Pero claro, si los gastos se pueden controlar, pero hasta cierto límite. A partir de ahí no podemos reducir más los gastos. En cambio, existen las inversiones operativas que tenemos que tratar, como ya veremos,
reducirlas al máximo. Y por último tenemos el valor generado, que es una de las medidas más importantes, porque no tiene límite. Podemos aumentarlo hasta indefinidamente. Bien. Aquí vemos, entonces, esta es una diapositiva muy importante que quiero que le prestéis atención, porque tenemos las tres medidas operativas y vamos a ver cómo influyen esas tres medidas operativas en las medidas financieras. No cabe duda de que el valor generado, que es ingreso menos los costos totalmente variables, cuanto mayor sea el valor generado, mayor será el beneficio, no cambiando lo demás. Mayor será la rentabilidad de la inversión, porque la rentabilidad de la inversión será el resultado de explotación entre las inversiones operativas medias. Y también mayor será la liquidez. Por lo tanto, el valor generado impacta de manera positiva en tres medidas financieras, en el beneficio neto, la rentabilidad de la inversión y la liquidez. Es una de las medidas más importantes, el valor generado. Otra medida importante es la inversión operativa. Yo cuando estaba en una empresa, lo primero que veía es qué porcentaje tiene la inversión operativa con respecto a las ventas netas. ¿El 30, el 40, el 50? Porque en todas las empresas existe una proporción entre la cantidad de inversión operativa con respecto a las ventas netas. La inversión operativa aumenta mal cuando funciona mal la empresa y aumenta poco cuando funciona bien. Entonces, la inversión operativa, veréis que impacta negativamente en la rentabilidad financiera, en la rentabilidad de la inversión, porque la rentabilidad de inversión es el resultado de explotación entre las inversiones operativas. Está en el denominador. Cuanto menor sea el denominador, mayor será la rentabilidad. Por lo tanto, la inversión operativa impacta negativamente, ya vemos la línea roja, en la rentabilidad de inversión. Y también impacta negativamente en la liquidez, porque a mayor inversión, menos liquidez. Pero ¿qué pasa? Que la inversión operativa, como cuanto más tenga de inversiones, más gastos tengo que soportar, hay el coste de mantenimiento de stocks, etcétera, etcétera. Todo esto me aumenta los gastos operativos. Y a través del gasto operativo impacta negativamente en la liquidez, impacta de nuevo negativamente en la inversión, en la rentabilidad de la inversión y vuelve a impactar negativamente en el beneficio neto. Por tanto, la inversión operativa, impacta negativamente en la inversión y a través del gasto operativo vuelve a impactar negativamente en la inversión, en la rentabilidad de la inversión y también en la liquidez. Entonces vemos que la inversión operativa es de importancia primordial tenerla controlada en una empresa porque tiene un triple impacto negativo en la rentabilidad de la inversión. Impacta directamente, impacta a través del gasto operativo e impacta en el valor generado, porque si yo tengo mucha producción y esa producción me queda obsoleta, luego pierdo ventas. Es decir, el hecho de que yo tenga mucha producción en productos terminados no significa que las ventas las tenga aseguradas, porque si hay cambio de moda o cambio de hay innovaciones, etcétera, esos productos no los vendo. Por lo tanto, a mayor inventario, mayor impacto negativo en las ventas. Por lo tanto, impacta directamente en la inversión e impacta directamente en la liquidez. A través del gasto vuelve a impactar en la liquidez negativa y vuelve a impactar en la inversión. Y a través del valor generado vuelve a impactar negativamente en la inversión y vuelve a impactar negativamente en la liquidez. Por tanto, en las inversiones operativas es una de las medidas operativas importantísimas porque tiene un triple impacto negativo en la rentabilidad de la inversión y en la liquidez. Por eso la inversión operativa es importantísima. Entonces, ¿cuál sería nuestra cuenta de resultados para evitar ese problema que planteaba el mundo del coste? Pues una cuenta de resultados
en donde ese resultado no dependa del número de unidades fabricadas. Sería esta. El EBIT, el resultado antes de intereses e impuestos, sería Q sub S por el precio menos los costes totalmente variables, que sería el valor generado por unidad, multiplicado por el número de unidades, sería el valor generado total, menos los gastos operativos, nos daría ese EBIT. Esta cuenta de resultados sería esta. Al ingreso neto de venta le restamos solamente los costes de materiales y nos da el valor generado, le restamos los gastos operativos y nos da el resultado antes de intereses e impuestos. ¿Vale? Esa sería la cuenta de resultados del mundo del valor. Aquí tenemos, paso, me voy a centrar, debido al tiempo, en todo esto. Aquí vemos un balance operativo. Un balance operativo, yo cuando hablo de los activos no corrientes, hablo de los activos no corrientes operativos, no, por ejemplo, de inversiones inmobiliarias, etc. Hablo de las inversiones que son necesarias para desarrollar mi negocio principal. Entonces, tenemos el capital circulante operativo, el capital fijo operativo, el pasivo circulante operativo, las deudas a corto y a largo y los fondos propios. Esto, digamos, sería una estructura de balance. Esto menos esto nos daría lo que se llama las necesidades operativas de fondos, que junto con el capital fijo operativo me darían esas inversiones netas operativas que tenemos que tratar de reducir al máximo para hacer más rentable la empresa. Y donde podemos actuar no es en el capital fijo, porque las instalaciones y las maquinarias, eso no podemos hacer nada a corto plazo. Pero en cambio sí que a través de la gestión podemos mejorar al máximo esas necesidades operativas de fondo. Por tanto, tenemos que reducir al máximo estas inversiones. Como se financian con fondos propios, la diferencia serían deudas, a corto o a largo. Una cosa muy importante que se puede ver en una empresa es que si uno conoce los fondos propios de la empresa y conoce las necesidades operativas de fondo y las deudas a largo plazo, dice, las deudas a largo plazo más el fondo propio me da lo que se llama el fondo de maniobra, y ese fondo de maniobra, si las necesidades operativas de fondos fuesen superiores al fondo de maniobra, eso me obliga a endeudarme. Por eso, en la gestión de la empresa, un tema muy importante para ver si la empresa está funcionando bien es centrarse siempre cómo evoluciona el capital circulante operativo neto o necesidades operativas de fondos con respecto a las ventas netas. Eso es fundamental. Aquí tenemos. Cuando el fondo de maniobra, que está formado por los fondos propios más las deudas a largo, a eso le resto el capital fijo. Eso me da el fondo de maniobra. Cuando el fondo de maniobra es mayor que las necesidades operativas de fondo, significa que la empresa está bien financiada, hay fondos propios, hay deuda a largo, y esto me puede llegar a un exceso de tesorería, que tampoco es bueno que tengamos exceso de tesorería. Por lo tanto, en cambio, cuando el fondo de maniobra es inferior a las necesidades operativas de fondo, me obliga a endeudarme a corto plazo. Surgen las llamadas necesidades de recursos negociados. Entonces, es muy importante de cara a la gestión estar controlando cómo evolucionan las necesidades operativas de fondo, es decir, ese capital circulante operativo neto. Si hoy tenemos un 35% y para el año tenemos un 40% y luego para otro año un 45 o 50%, eso significa que la empresa está funcionando mal. ¿eh? Bien, también se ve un poco el capital circulante operativo a través del llamado ciclo de explotación o periodo medio de maduración, que ya lo dejo ahí y para que vosotros lo podáis ver. Y luego, aparte de las hipótesis fundamentales en la teoría del valor y las tres medidas fundamentales como era el valor generado, las inversiones operativas y los gastos operativos, estas son las tres medidas del mundo del valor,
existe otra cosa importantísima que es el proceso de decisión. ¿Cuál es nuestro proceso de decisión? Tiene 5 pasos, que son estos de aquí. Está formado por 5 pasos y el primer paso es, tenemos que identificar cuáles son las limitaciones de la empresa, que es aquello que nos impide ganar más dinero. Dentro de las limitaciones de la empresa voy a comentaros 2. Unas externas a la empresa, como puede ser limitaciones de materias primas. Hay sectores en donde la materia prima es un problema encontrarla. Y luego hay una limitación importante de la empresa, es el mercado. El mercado siempre es una limitación, porque si el mercado no fuese una limitación, la empresa le sobraría dinero por todos los sitios. Pero la empresa, si tiene 3 productos y uno es más rentable que otro, tiene limitación para que el más rentable, porque si tiene uno más rentable, ¿por qué vende los otros? Y no se dedica a vender el más rentable, porque tiene limitación para ese más rentable, etc. Entonces, yo tengo que identificar las limitaciones. Pero ¿sabéis cuál es la limitación más dañina que existe en la empresa? Las limitaciones políticas. Los políticos siempre nos lían. Una limitación política es un directivo que no tiene las ideas claras de cómo dirigir y gestionar una empresa. Imaginaros que yo tengo 2 productos, este y este lo venden en 100 euros y doy a un comisionista un 3%. Y este lo venden en 100 euros y le doy a un comisionista un 3%. Por tanto, para el comisionista le da igual vender este producto que este. Gana un 3%, gana 3 euros en cada unidad que vende. Pero imaginaros que para la empresa es mucho más importante este, porque este le da mayor valor generado que este otro. Entonces lo ideal sería cambiar el sistema de incentivos a los vendedores para tratar de que a través del cambio de sistema, tratar de promocionar más este producto que este otro. ¿Está claro? Esas son llamadas limitaciones políticas. ¿Eh? Entonces, yo tengo que decidir cómo explotar las limitaciones, que tratar de que si algo tengo escaso, tengo que tratar de no desperdiciar nada de eso que tengo escasez, tratar de aprovecharla al máximo. Y otro punto es subordinar, es decir, las políticas de la empresa para tratar de explotar al máximo la limitación, sacarle el máximo provecho de la limitación, tengo que a veces políticas de la empresa cambiarlas, porque si no, no consigo el objetivo. Y una vez que lo haga bien, entonces es cuando, si la limitación, por ejemplo, está en una máquina, amplío la máquina, etc. Imaginaros un hotel que está en Canarias y que tiene una limitación. La limitación principal de un hotel sería el número de habitaciones, una limitación interna. Pero a veces no llenan las habitaciones porque ha sido mal planteado ese hotel y en vez de tener 400 habitaciones, tiene un solo ascensor, tiene incomodidad para los huéspedes. Entonces, o tiene una sola piscina donde le da ubicación a 100 huéspedes, pero hay 300 huéspedes que tienen problemas para ir a la piscina. Entonces, significa que si bien la limitación principal de ese hotel puede ser el número de habitaciones, no ha subordinado, es decir, cuando se planteó mal para no poder explotar al máximo esa limitación. Hay problemas de gestión. ¿Está claro? Entonces, aquí en esta diapositiva planteo, digamos, alguna diferencia de forma de pensar del mundo del coste y del mundo del valor. Todo el mundo quiere alcanzar la meta. Vemos que hay unas flechas amarillas y unas flechas blancas. Las flechas amarillas es como razona o suele pensar el hombre del coste, del mundo del coste. Y las flechas blancas es como suele pensar el hombre del mundo del valor. Para que veáis un poco la forma de pensar. Dice, vamos a ver la parte de arriba. Yo quiero alcanzar la meta. Se lee desde el centro hacia arriba.
Yo para alcanzar la meta, dice, pues imaginaros, estoy en el departamento de compras, tengo que comprar los materiales al coste mínimo, estoy forzando al de compras, porque adopto un enfoque local. Hay que comprar barato y a veces a proveedores que son muy fiables dejo de comprarlos porque ya no me venden las materias primas a un precio tan barato, etcétera. Entonces, yo tengo que comprar los materiales al coste mínimo y tengo que también comprar grandes cantidades porque también obtengo el rappel de compras. Entonces, el de compras está todo contento porque está consiguiendo sus objetivos, pero ese es un enfoque local. ¿Qué pasa si compra más materiales de las de los que necesito para fabricar mis productos? Porque me incrementa el activo circulante. Las inversiones operativas que tienen impacto negativo en las tres medidas financieras me incrementan. En cambio, el mundo del valor dice, yo tengo que comprar calidad de las materias primas, que sean de calidad, y evitar que queden obsoletas. Yo me acuerdo una fábrica de conservas, y pongo ejemplo de conservas, que compran grandes cantidades de atún, los pasan a las cámaras frigoríficas y ahí se duermen, ahí tienen que soportar costes de almacenamiento de ese atún y por otra parte cuando lo van a sacar para fabricar los envases, los productos, automáticamente está oxidado, hay más desperdicios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, en cambio, el mundo de valor dice, yo tengo que comprar calidad para evitar obsolescencia y por lo tanto tengo que comprar pequeñas cantidades a medida que voy consumiendo y sin llenar los almacenes, porque estamos tratando de evitar que las inversiones operativas aumenten. Vamos a ver la parte de abajo. Dice el mundo del coste. Yo para alcanzar la meta tengo que tratar de que mis costes de producción, sumándole materiales, mano de obra y tal, sean los mínimos. Y para eso tengo que ser eficiente en todas las áreas. Pues tengo 4 áreas de fabricación y eso, al ser eficiente, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a fabricar más cantidades que el mercado demanda, con lo cual vamos a incrementar stocks. Claro, la cuenta de resultados del mundo del coste le va a dar beneficios, está claro. En cambio, el mundo del valor dice, yo no puedo ser, yo tengo que dar una buena respuesta al mercado, tengo que fabricar de acuerdo con la demanda para dar una buena respuesta. Dar una buena respuesta al mercado consiste en cumplir con todos los plazos de entrega que le doy a mis clientes y darle un plazo de entrega lo más corto posible para ser competitivo. Entonces, este es el mundo de valor. Tengo que dar una buena respuesta al mercado y para eso no tengo que ser eficiente en todas partes. En cambio, el mundo del coste dice, yo tengo que minimizar mis costes y por lo tanto tengo que ser eficiente. Son formas de pensar totalmente antagónicas. Y lo mismo podemos ver por aquí. Yo para alcanzar la meta, el mundo del coste dice, tengo que trabajar con grandes lotes y maximizar la eficiencia de equipos. En cambio, el mundo del valor dice, no, no, ¿por qué grandes lotes? Pequeños lotes y reducir los ciclos de producción, porque así soy más flexible, está claro, me voy adaptando mejor a los cambios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos que en esta diapositiva vemos dos formas de pensar antagónicas del mundo del coste y del mundo del valor. ¿Está claro? Yo para alcanzar la meta tengo que maximizar el beneficio de un área local, por tanto tengo que buscar eficiencias locales. Es decir, el mundo del coste es como si en España fuesen los mundos del coste los que hicieron nuestra Constitución y dividieran España en comunidades porque creen que optimizando cada una de las comunidades se optimiza el todo. Es decir, eso se llaman enfoques locales y hay que tener siempre en la vida un enfoque global. ¿Eh? Hay una frase que dice, lo que es malo para la colmena es malo para la abeja y lo que es bueno para la colmena
es bueno para la abeja. Tengo que pensar siempre en la colmena y después la abeja, ¿vale? Entonces vemos que en el mundo del valor yo no utilizo el coste del producto, utilizo tres medidas que son el valor generado, las inversiones operativas y los gastos operativos. Y le doy poca importancia a los gastos porque es como una familia que empieza a tener menos ingresos y le dice a la mujer, bueno, pues aquí a partir de ahora hay que apagar la lavadora, hay que apagar las luces, ya, ¿por qué vamos a ahorrar 4 euros? Lo que hay que buscar es más negocio. ¿Está claro? Bien, el mundo del valor es una plataforma importante para enfocar con visión más moderna y teniendo en cuenta las interdependencias, una planificación estratégica. En la planificación estratégica voy a enseñaros esta diapositiva en donde yo, para hacer un plan estratégico en una empresa, lo primero que tengo que hacer es hacer un análisis de mi situación actual. ¿Dónde estamos? ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Etcétera. Y luego, teniendo en cuenta a dónde voy a ir, que es la meta, tengo que decir qué tengo que hacer para cambiar y alcanzar la meta. Entonces, partiendo de una situación actual para llegar a la meta, yo tengo que formular estrategias. Y dentro de las estrategias hay lo que se llama objetivos estratégicos a nivel de producción, a nivel comercial, a nivel de finanzas, etcétera, etcétera. Y luego, para desarrollar esos objetivos estratégicos, hay lo que se llama los planes de acción. Este es un plan estratégico pues a 5 años. Y luego tengo que analizar las barreras internas, las barreras que existen en la empresa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos que ese análisis de la situación actual lo hacemos a través de un análisis del balance, pero del balance no como ahora. Es decir, una cosa que yo no he dicho y que es muy importante es, en el mundo del valor, ¿cómo se valoran las existencias de productos en curso y productos terminados? En el mundo del valor solamente se valoran por el coste de los materiales. Nada de costes indirectos de fabricación, ni mano de obra, ni costes indirectos. Es decir, si yo me voy a un balance de una empresa y veo que la producción en curso y productos terminados están valorados al coste completo, es decir, materiales más mano de obra, las existencias y productos en curso, los mano de obra y los costes indirectos. ¿Y a dónde se lo resto? A los fondos propios. Porque yo todavía no generé ese valor. ¿Está claro? Yo tengo que conocer la situación actual. ¿A dónde queremos ir? Es tener clara la meta y los objetivos estratégicos. ¿Cómo realizar el cambio? ¿Qué acciones tenemos que llevar para provocar el cambio? Eso tenemos que tenerlo claro. Y después hay lo que se llama un control y seguimiento del plan, que para eso yo os tengo montado aquí una especie de cuadro de mandos en donde vemos que tenemos la rentabilidad económica, tenemos que vigilarla, el apalancamiento financiero y el efecto impositivo. Son los tres elementos básicos del cual depende la rentabilidad financiera. Es decir, la rentabilidad financiera depende de la rentabilidad económica, depende del apalancamiento financiero y depende también del efecto impositivo. Porque el resultado neto, si hay muchos impuestos, pues es menor que si hay menos impuestos. Por lo tanto, del efecto impositivo también es importante. La rentabilidad económica se mide a través del margen operativo, que es el EBIT partido por los ingresos netos, y la rotación de activos. Pero ya digo que en el mundo del valor, el capital invertido en lo que es el circulante tiene que valorarse única y exclusivamente por el coste de los materiales. Que no es decir, pues ahora tengo el balance y ya calculo el capital circulante operativo neto, que es lo que yo llamé antes necesidades operativas de fondos, y con eso me vale. No, porque a eso hay que corregirle en cuanto a todos los costes del periodo que se trasladaron al producto.
Y aquí, a través de esta pirámide de ratios, podemos ir viendo los indicadores para ver cómo evolucionan en el tiempo, etcétera, etcétera. Y nada más, yo creo que este panorama muy rápido, por eso yo os he preparado unos apuntes para que con calma los podáis leer y entonces, pues alguna duda, pues yo siempre estoy a vuestra disposición. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis. Gracias. Bueno, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que queráis hacer, pues ahora es el momento. Los que estáis en internet lo podéis hacer por el chat. Y mientras dejamos pensar a la audiencia, si te parece, José Luis, pues bueno, yo tengo una pregunta, una observación. Con base en tu experiencia, ¿cómo has visto a las empresas o incluso en el contexto actual? ¿Tienen muy implementado la control de costes? ¿Tienen esta visión del mundo del valor? Pues, ¿Es muy sofisticado, muy por encima? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? lamentablemente, Manolo, el mundo del coste está impregnado. Es decir, hoy la gente que sale de las escuelas, incluso de negocios y de las facultades, son gente del mundo. Es como si la escuela fuese adoctrinamos a la gente. Entonces le metemos en la cabeza las normas contables, el balance que sale del Plan General de Contabilidad, pero no les enseñamos a tener una visión crítica. Por tanto, en el mundo de las empresas prevalece mucho el mundo del coste y poco el mundo del valor. ¿De acuerdo? Es lo que yo he visto en prácticamente todas las empresas. ¿Alguna pregunta? ¿Los que estáis aquí presencial? ¿No? Alguien que no esté de acuerdo. A mí me gusta la gente que no esté de acuerdo. Yo voy a hablar no porque no esté de acuerdo. En un entorno como el actual, donde una ruptura de la cadena de suministros, donde un problema de materias primas, porque bueno, sí que es verdad que conceptualmente los que hemos estudiado contabilidad analítica, la antigua contabilidad de costes, se ha introducido en la realidad de la empresa una cantidad de variables que yo no sé hasta qué punto es sencillo de calibrar. Sí tengo claro lo que es el valor, que al fin y al cabo es lo que le tiene que interesar a la compañía, ¿no? Pero a la hora de determinar ese valor de producción, las variables yo creo que se han multiplicado, ¿no? No es lo mismo hoy calcular el coste con costes variables, con costes directos, indirectos. No es lo mismo hoy porque de repente puede aparecer cualquier variable en el mercado que te cambia la ecuación. Bien, existe un concepto que está muy impregnado en la mente de los directivos, que es el valor añadido. El valor añadido considera que cuando yo fabrico un producto y como este producto, aparte del material, que es el tapón, el plástico, el agua, lo que me pueda costar y todo esto, aparte, como hay mano de obra y costes indirectos que yo le trasladé al producto, dice, no, el producto está en el almacén por 0,60 céntimos, que es donde son 10 céntimos o 20 céntimos los materiales y 40 céntimos el resto. Ese 40 céntimos es valor añadido, porque gracias a que yo he fabricado, he añadido valor al producto. Pues no, el único momento en que es decir, el concepto de valor añadido a nivel de producto es un concepto local. El único momento en que se le añade valor a la empresa es cuando se vende el producto y se cobra el precio, no antes. Lo demás es jugar con los números. Yo no genero valor pasando las cartas del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo. Yo genero valor cuando venda las cartas. ¿Está claro? Entonces, en la cadena de suministros,
pues lo que hay que tratar es de optimizar esa cadena de suministros. Y también el mundo del valor tiene planteamientos un poco distintos al mundo del coste. Es igual que en la empresa que trabaja con proyectos, en vez de utilizar lo que se llama la ruta crítica, que es la suma de pasos, y solamente se tiene en cuenta el número de pasos y las tareas que hay que realizar, se cambia en el mundo del valor por lo que se llama la cadena crítica. La diferencia entre la cadena crítica y la ruta crítica es que para calcular la cadena crítica no solamente tenga en cuenta el tiempo de cada una de las tareas, sino que también tenga en cuenta qué recursos va a hacer cada tarea, porque a veces el mismo recurso está trabajando en dos tareas y mientras trabaja en una tarea no trabaja en otra. Y a veces cuando yo calculo la ruta crítica no tengo en cuenta estas esperas del recurso limitado, ¿está claro? Por tanto, el mundo del valor te da un enfoque totalmente distinto. ¿Sabes? Tenemos una pregunta, no sé si has terminado. Sí. No. Tenemos una pregunta que nos dicen aquí a través del chat. ¿Crees que la contabilidad que aprendemos en la universidad es útil para realmente poder impulsar un negocio? Pues no. Categóricamente no. Y yo lo digo o sea, bajo la experiencia de más de 50 años dirigiendo empresas y asesorando empresas. ¿Vale? Lo que es útil para la empresa es el mundo del valor. Porque yo tengo que tener, es decir, yo no puedo decir, es que si mi coste es mayor que el precio de venta, no vendo. Y entonces, ¿qué hacen muchas empresas? Que como sus costes se aproximan al precio de venta y apenas le dejan margen, contratan a otras empresas que le fabriquen ese producto. Y ellos dejan de fabricar ese producto. Automáticamente, la decisión es totalmente equivocada. Yo estuve haciendo un plan de viabilidad en una empresa de Lalín, en Montoto, que tenían una empresa en Buldeza, en Bulgaria, pero que como era la marca de Deza, automáticamente contrataban los jerseys con la marca Lacoste a otras empresas, a la empresa de Buldeza. Y cuando tenían el personal medio ocupado. Por lo tanto, pagaban, seguían pagando al personal y aparte pagaban a la empresa. Es decir, contratar a otras empresas, algo que nosotros podemos fabricar, de entrada ya es un mal negocio. Luego hay que analizarlo mejor, ¿vale? Bien, esta pregunta anterior nos la había formulado Pablo Arias y ahora Rafael Castro hace la siguiente pregunta. ¿Considera que el pensamiento crítico es más importante que el analítico para labores relacionadas con la contabilidad? Por supuesto. Yo tengo que pensar cuando existe una norma contable, la lógica de esa norma contable y en qué medida, una vez que la aplique, me puede afectar a mi balance o a la cuenta de resultados a la hora de interpretar los resultados de todo eso. Es decir, las normas contables tenemos que analizarlas. Es decir, tengo que aplicarlas tal cual vienen en el Plan General de Contabilidad de cara a los usuarios externos, porque la información contable tiene dos tipos de usuarios. Usuarios externos, los que ven a la empresa desde fuera y que tienen intereses. Y tienen interés en conocer la marcha de la empresa porque tienen accionistas, son accionistas, etcétera. Pero luego hay otro tipo de usuarios. Son los usuarios internos, los que toman decisiones en la empresa y tienen que hacerlas rentar de forma que la empresa vaya encaminada a conseguir la meta, que es ganar más dinero ahora y en el futuro. Y cuando yo defino la definición, ¿por qué dices la meta de la empresa es ganar más dinero ahora y en el futuro a través de las ventas? Porque la contabilidad de costes juega con las producciones. Por lo tanto, si se vende, se ganará dinero o se perderá dinero, pero si no se vende, no. ¿Y por qué dices ganar más dinero ahora y en el futuro? Porque puede estar ganando 100
y puedo ganar 300 si lo hago mejor. Por lo tanto, siempre hay que tratar de mejorar, ¿vale? Es igual que vosotros en la vida, cuando estéis acometiendo cualquier negocio, si ganáis 100, tenéis, ¿cómo puedo hacer para ganar más? O a nivel personal, yo tengo un nivel de satisfacción de 100. ¿Cómo puedo hacer para tener un nivel de satisfacción de 150? Claro, a veces eso obliga a estudiar, etcétera, a trabajar, está claro. Muy bien. Mira, tenemos otra pregunta más de Pablo Arias también que dice, ya que no es la que nos enseñan en la universidad, ¿cómo deberíamos aprender a llevar la contabilidad para llevar un negocio hoy en día? A ver, la contabilidad hay que llevarla tal cual, porque la contabilidad no tiene por finalidad, la contabilidad financiera, y ni siquiera la de costes, tiene por finalidad dar información a los que toman decisiones en la empresa. Tiene por finalidad informar a terceras personas, a aquellos que están interesados en conocer la marcha de la empresa. Por lo tanto, la contabilidad, a través de la contabilidad, yo no puedo tener modelos de decisión útiles, porque los modelos de decisión no tienen que basarse en normas contables, tienen que basarse en criterios económicos. La economía es lo fundamental. Mira, tenemos otra pregunta también de Senen que nos dice, ¿está llamado el director financiero con la ayuda de las nuevas tecnologías a ser un partner estratégico del negocio con visión global y orientado a generar valor? Bien, seguramente las nuevas tecnologías ayudan a que el directivo, en vez de tener enfoque local, empiece a tener un enfoque global y tenga una visión más general de, de los sistemas. Y por lo tanto, es un buen camino. Y tenemos aquí otra también de Pablo Quevedo que nos dice, ¿cómo puede la inteligencia artificial transformar los sistemas de contabilidad de gestión para identificar y maximizar fuentes de valor en tiempo real, más allá de la mera reducción de costes? Sí, la inteligencia artificial para que funcione el ser humano tiene que darle criterios para que utilice esos criterios. Y esos criterios tienen que ser económicos. Es decir, tiene que utilizar los tres medidas operativas, porque claro, una inteligencia artificial que se basa en las medidas del mundo del coste, lo hará muy bien y muy rápido, pero llegará a resultados equivocados. Yo tengo que tener criterios del mundo del valor. ¿Eh? Lo que es el proceso de decisión, identificar las limitaciones, gestionarlas, subordinar todo a esa a la fase de gestionar y luego, una vez que lo haga todo bien, elevo la limitación. Tengo que tener ese proceso de decisión. O sea, si a la inteligencia artificial yo no le doy ese proceso de decisión y además no le doy las tres medidas operativas, y se utiliza el proceso de decisión del mundo del coste y las medidas del coste del producto, que es del mundo del coste, automáticamente por mucha inteligencia artificial, no por eso me va a dar resultados. Una cosa importante es que hay que diferenciar entre datos e información. Imaginaros, el dato es lo que entra en un proceso, luego lo proceso los datos y yo tengo una información. ¿Y qué es la información? La información es la respuesta que le hace el directivo al sistema. Sí, hoy puede ser, dice, un dato. ¿Cuántos asientos hay en este aula? 32. Muy bien. Es muy importante conocer ese dato para el que tiene que tomar la decisión de organizar un seminario de este tipo. ¿Vale? ¿Vale? Pero a veces yo tengo que tener información no solamente con ese dato, con otros hay decisiones mucho más complicadas que necesitan más datos. Y no vale cualquier dato, vale el dato requerido por el sistema, porque si yo utilizo un dato equivocado, me va a dar una respuesta equivocada. Por tanto, dato es lo que entra en el proceso de decisión, en el proceso, e información es lo que sale. ¿De acuerdo? Pero ahora, no vale cualquier dato. Yo puedo meter datos erróneos y por lo tanto obtengo una respuesta errónea. Es decir, cuando el directivo le pregunta al sistema
¿Puedo vender a este cliente? ¿Cuál es el cliente más rentable? ¿Cuál es el mercado más interesante? Entonces hay que meter datos en el sistema, pero no vale cualquier dato. Yo no voy a meter el dato, por ejemplo, el margen bruto que obtení con la venta de los productos, porque el margen bruto está viciado por el concepto de coste del producto, que es un concepto totalmente arbitrario. Yo tendré que meter otro tipo de datos, ¿está claro? Por lo tanto, la inteligencia artificial depende en qué se base, cómo es la estructura en la que se fundamenta, ¿está claro? Muy bien, muchas gracias, José Luis. Lo que estás comentando, a mí se me ocurrirá también, porque, vamos, está en esa misma filosofía, que seguro que lo conoces. El profesor Baruch Lev del Centro Stern de Nueva York tiene un libro que publicó hace relativamente poco tiempo, que es El fin de la contabilidad. Pues, lógicamente, lo que trata ahí es lo que acabas de exponer aquí con todo. Desde otro punto de vista, más global, más externo, digámoslo así, ¿no? Sí. Pero efectivamente, este enfoque que acabas de poner aquí, lo digo por si los estudiantes pues quieren profundizar en toda esta materia, que lo tienes muy bien aquí en los libros que expones, efectivamente, que para una buena gestión que tiene que ser basado en el valor, Claro. lógicamente, y no en el coste. Sí, la contabilidad está bien para informar a usuarios externos, a los que tienen poco acceso o acceso limitado a la información interna de la empresa y nada más. Pero a los que toman decisiones dentro de la empresa hace falta otro tipo de información, no basada en los principios y normas contables, sino basada en normas y principios económicos. Para eso está la economía. Yo una vez en un curso, lo primero que hice a la primera hora de la mañana, y era en la Escuela de Negocios de Vigo, cuando todavía no estaba integrada con ECA ni nada, y lo primero que le dije a los empresarios que estaban allí era, ¿para qué sirve el coste del producto? Y me dice uno, para fijar precios. Y dije, entonces la ley de la oferta y la demanda no vale para nada, porque claro, de que si yo fabrico un producto por 80 y el mercado lo vende por 70, por mucho que quiera no lo voy a vender, por mucho que me haya costado a mí 80. Por tanto, el coste no es un referente válido para tomar decisiones. Esta es la conclusión que podemos sacar, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis. Ya no tenemos más preguntas y dado el tiempo que ya estamos en la programación, si no tienes ninguna pregunta, los que estés aquí presentes o alguna más en el chat, pues damos por concluida la sesión, no sin antes darte las gracias Bueno, y gracias a felicitarte todos. por la claridad y por la exposición que has hecho. Muchas gracias. Gracias a todos Muchas gracias. vosotros y a todos. Gracias. Bueno. Bueno. ¿No habéis visto controlar de gestión todavía? El primero no. Bueno, pero esto os va entrando ya, hay que meterse en este mundo. Es muy interesante. También hay una cosa, como me atrevo a resumir en una realizar proyecciones, una estrategia, un plan operativo en base al coste se condena evaluar lo que realmente vas a aportar tú, cuál es la capacidad de retorno que vas a tener tú con tu producción. Es cuando tendrás el análisis, pero sí que en cualquier estrategia, si te basas exclusivamente en valor contable, estás muerto. Estás perdiendo muchísima información. Cualquier estrategia global a 5 años para que tú lo puedas concretizar, no puede contemplarse exclusivamente en cuánto me gusta, en cuánto le.
prácticamente ninguna. Yo creo que hay algunas empresas, no decir nombres para no dar publicidad, para que no cobramos, ¿no? Todos los defectos que se ven vienen a demostrar que están aplicando ya desde hace mucho tiempo el concepto de valor. Lo he visto documentales. Lamentablemente no se puede entrar en estas grandes Mira, medidas que están aquí puestas. mira, Vitorino, una cosa muy fácil. En un simple bar, le preguntáis al dueño del bar, ¿cuánto cuesta un café? Porque me lo cobras a unos 50, por ejemplo. ¿Y cuánto cuesta? Dice, ¿yo para qué quiero saber eso? Yo sé lo que va de café, lo que va de leche y nada más. Porque lo que quiero es que lo que te cobro menos el consumo del café más la leche, que te dé un valor generado que me permita pagar a los camareros, me permita pagar el alquiler del local, la luz, etcétera, etcétera. No calculan el coste del café, metiéndole la mano de obra del camarero o del que hace el café, ¿está claro? No tiene sentido eso. Eso las empresas pequeñitas lo saben y no utilizan el concepto de coste. A medida que la empresa crece, es cuando utilizan los costes, porque creen que sin el concepto de coste no pueden vivir. ¿Está claro? Están totalmente equivocados. Eso sí, de operaciones pero la parte de que se genera en producción. Mucha empresa está atacando la generación de valor por el proceso, por valorar temas que no son exclusivamente el coste de la materia prima, el coste del empleado, y hay compañías que pueden tener beneficios a puntos de resultados brutales. Entonces se pueden plantear dos maneras de ganar dinero. Una sería incrementando mi venta, o de otra forma, cómo puedo reducir la situación que tengo en el producto que yo pero a veces es más complejo. Yo creo que el mundo ya no se rige por las mismas normas, sobre todo en un entorno tan competitivo, tan globalizado, donde la competencia se saca por todos lados. Y el ejemplo que tú ponías, como una de las grandes virtudes que tiene, la capacidad que tiene ese monstruo de poder adaptar la cadena de producción a que si hay un cambio de tendencia en la moda, automáticamente todas sus tiendas las cambian en periodos que no superan la cosa. Realmente esa capacidad de poder seguir generando valor. Y luego hay otra cosa. Cuando nació la revolución industrial, las empresas pagaban a la mano de obra a destajo. Es decir, fabricabas un producto y te daban una cantidad por cada producto. Por lo tanto, era un coste totalmente variable de la mano de obra. Y los costes indirectos prácticamente no había que repartirlos porque en un centro como este se fabricaba un producto, en otro centro otro producto. Por lo tanto, los costes estaban bastante asociados y los costes indirectos eran muy pequeños. Por lo tanto, pero claro, hoy en día cambió toda esa filosofía. Hoy la mano de obra ya no se paga a destajo, se paga por tiempo. Y yo no puedo sumar un coste por tiempo a un coste por unidad. ¿Está claro? Sumar gatos con perros. ¿Está claro? Venga, pues muchas gracias.